Muy buenas noches, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Dos temas marcaron la agenda esta semana que termina. Por un lado, la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios mexicanos para tender puentes entre ellos y el gobierno federal. La instalación a mitad de la semana del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico es un llamado a los empresarios a caminar juntos para que haya crecimiento en el país. El otro tema, sin duda, de gran importancia, la creación de la Guardia Nacional, pero con mando civil que contraría la propuesta inicial del jefe del Ejecutivo Federal. Sin duda, temas para el análisis y la discusión esta tarde Entre Líneas. Me da mucho gusto saludar aquí en la mesa a Ivonne Melgar, columnista y colaboradora de Excelsior. Ivonne, bienvenida, buenas tardes. Gracias, Martín, buenas tardes a todos. Hola, Saludo también a Pepe Buendía, analista de Excelsior. Pepe. Martín, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Hola. Me da mucho gusto también saludar a Pancho Garfias, columnista del periódico Excelsior. Pancho, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y también nos acompaña Rodrigo Pacheco, colaborador de Grupo Imagen y Excelsior. Rodrigo, Martín, buenas tardes. Gracias por la invitación, buenas noches. Sin duda, el tema de la Guardia Nacional tiene muchas lecturas, Pancho. Todo lo que ocurrió a lo largo de la semana, una semana intensísima, como son pues casi todas las semanas en la agenda presidencial y en la agenda política del país. La lectura no es fácil, hay muchas cosas entre líneas que trataremos esta tarde-noche de ir desmenuzando. ¿Cómo viste el proceso? Pues de entrada te diría que hay por qué celebrar. Hace mucho tiempo que no veíamos en el Congreso ese entendimiento, ese deseo de caminar juntos. Verdaderamente es algo para mí trascendental lo que vi. La emoción, la emotividad que tuvo toda la jornada, las ONGs, gente muy radical en contra de la militarización, celebrando el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas de distinto signo, Partidista. caminando mano a mano. Es decir, algo para qué celebrar. Todavía en la mañanera de ese día había dudas por lo que había declarado Andrés Manuel López Obrador, que no iba a aceptar leyes que no cuerpos de seguridad que no aseguraran el regreso a la paz, en fin. Pero finalmente el acuerdo estaba. Yo estoy convencido que Andrés Manuel López Obrador lo tenía claro, cómo iban las cosas. Me tocó atestiguar, tanto visualmente como por teléfono, que cada coma, cada palabra, cada cambio que se intentaba o idea que se ponía en la mesa, los que estaban presentes ahí, espérame, voy a consultarlo. Y lo iban a consultar. Le hablaban al presidente. Hablaban. Pues no sé si directamente al presidente o si tendría ahí... había comunicación con Palacio Nacional. Concretamente ahí estaba Zoé Robledo, ¿sí? Estaba Jorge Alcocer, ¿sí? El coordinador de asesores de Olga Sánchez Cordero, estaba un representante de la Marina, otro de la Sedena, otro de Seguridad Pública, todos los coordinadores parlamentarios. No había manera de que no estuviera informado el número uno de lo que ahí estaba aconteciendo. Finalmente se logra, y no voy a regatearle ni un milímetro de reconocimiento ni a López Obrador ni a Morena por haber tenido esa apertura y haber sabido ceder, porque negociar es, Martín, compañeros, fundamentalmente ceder. Tú te sientas, cedes aquí y cedes tantito acá, para llegar a ese resultado que hoy hasta el presidente celebró, diciendo estoy muy contento, fue
Muy satisfecho, dijo. Contento y satisfecho. Contento, primero, Contento y satisfecho satisfecho. después. Sí. Hizo reconocimientos tanto a los gobernadores como a los senadores, los suyos y los de oposición. Por nombre y apellido habló de Zoe Robledo, habló de Ricardo Monreal, que, y lo voy a decir aquí, se la jugó, porque si se le hubiera volteado Morena o algo hubiera salido mal, hoy Ricardo Monreal sería un cartucho quemado en la política. Y hoy no, al contrario. Sí. La percepción es que estaba en contra de la iniciativa que había llegado a la Cámara de Diputados, que era la que quería Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, la verdad es que si te vas un poquito más allá, te das cuenta que Monreal no iba a hacer nada si no tenía la venia de Andrés Manuel López Obrador. Ese sería mi primer comentario. Perfecto. También la mirada aguda de Ivonne Melgar en todo este proceso parlamentario, que fue muy complejo a lo largo de los últimos meses. En esta mesa lo estuvimos diciendo semanas atrás, Ivonne, no iba a ser fácil la discusión. Y mira cómo salió planchado, como se dice en la política, con el aplauso, como bien ha señalado Pancho Garfias, incluso de los radicales que se oponían tajantemente a esta iniciativa. Así es, Martín, yo coincido con Pancho Garfias en el sentido de la emoción reporteril, ¿no?, que se vivió ese día, ese jueves 21 de febrero. Pues realmente ante una situación inédita somos reporteros y la nota, lo diferente, pues te hace vibrar. Y efectivamente vivías una verdadera emoción unánime, sin fingimientos, y esta frase que siempre suele ser muy retórica de no hay vencedores ni vencidos, se vivía también, incluyendo a colectivos tan emblemáticos como Seguridad Sin Guerra, que en 2017 frente a la Ley de Seguridad Interior habían estado atrás las rejas protestando, y hoy se abrazaban con todos los legisladores, ¿no? Y yo diría para el arranque, Martín, que lo que observamos tanto en el presidente de la República como en su operador número uno en el Senado, Ricardo Monreal, y en la oposición, es el reconocimiento de la realidad. O sea, la verdadera política se hace asumiendo la realidad, ¿no? Y el presidente, de manera grata, reconoce que esto que le han pedido los militares, darle certeza jurídica, solo lo puede construir con el aval de la oposición, porque los votos así lo requieren en una reforma constitucional. Reconoce los señalamientos que le hace la oposición y da el sí para esta reforma constitucional, esta Guardia Nacional. Pero también la oposición, y creo que esta historia inicia gracias a que endurecen la pierna los líderes partidistas y parlamentarios de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la oposición encuentra el verdadero punto de, reconociendo que tenemos un presidente poderoso como nunca en la historia contemporánea, pero tiene en ese momento, en esa coyuntura, la posibilidad de incidir positivamente, sin regatearle al presidente el instrumento para una nueva estrategia de seguridad, sumarse, escuchando voces. Creo que eso fue muy importante. Nosotros escribíamos en las páginas de Excelsior el 16 de febrero que la Guardia Nacional podía ser el bautizo o la tumba de la oposición. Creo que ha sido el bautizo en el reconocimiento de esta realidad frente a una realidad virtual mediática muy dura, frente a la cual tiene que luchar la oposición y la prensa incluida, cuando no eres AMLover 1000%, y es esta narrativa de Palacio, de todas las mañanas, de que lo que se hizo antes del 1 de diciembre es basura, de que 36 años de neoliberalismo incluyen que el PRIAN y el PRD y toda sigla que no sea de Morena no vale. Yo creo que lo que han escrito los senadores, con el talento político de un ya presidenciable, que es Ricardo Monreal, es demostrar que hay políticos que sirven. Miguel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong, sin duda Claudio Ruiz Massieu, que creo que hizo un papel espléndido, por supuesto los panistas y Movimiento Ciudadano. Ahí dejaría yo el primer saque.
Pepe, buen día. No, yo ¿Cómo también ves los coincido. términos? También coincido. Creo que fue un muy buen mensaje después de varias semanas de confrontación y de apertura de frentes abiertos con distintos sectores de la sociedad. Creo que lo que vimos ayer, durante la semana con el tema de la Guardia es un buen mensaje que sí habría que poner un poco en contexto. No tan atrás de antes del 1 de julio, sino en los últimos 2 meses. Habría que decir, a ver, sí fue la Guardia Nacional, resultó ser una especie de revulsivo político. En las últimas semanas, la Morena no había logrado sacar prácticamente ninguna reforma constitucional. A pesar de su fuerte mayoría, casi todas se les habían atorado, y ahí está lo del fuero, y ahí está la revocación de mandato y la consulta popular, etcétera. Viene la prisión oficiosa y la ampliación de catálogos de delitos graves unos días antes en la Cámara de Diputados, y eso provoca ese revulsivo, un primer alineamiento, que es la salida de 9 diputados, se desfonda el PRD, para dar paso y permitir el camino a la aplanadora de Morena, que prácticamente saca la reforma constitucional, la primera importante que logra en este periodo de sesiones. Y eso parecía el preludio de lo que podía pasar en el Senado con la Guardia Nacional. No fue así, porque ahí también hubo un realineamiento, y yo creo que coincidimos todos, reconociendo primero que en efecto hay una posición de ceder, y creo que es la palabra correcta, de Morena al modelo original de seguridad pública que planteaba el presidente. Segunda, una definición clara de la oposición, que por primera vez, y ahí coincido plenamente con Ivonne, se da cuenta de que lo que se está jugando en la votación es justo el tipo de oposición que puede existir bajo el gobierno de López Obrador. Con un punto que me parece central, y es, en este caso, el PRI. El PRI había trabajado, y ahí vimos lo del presupuesto, que había sacado junto con Morena, y esta posibilidad de que la oposición se diluyera, por lo menos desde su lado, integrándose en este grupo, en esta coalición que ya todos conocemos como el Primor. Pero no sucedió así. Entre otras razones, fue muy dura la bancada del PRI, porque curiosamente, a pesar del posicionamiento que tuvieron varios de los gobernadores del PRI, ninguno tiene senadores. Los senadores del PRI no se sentían obligados con las posiciones de sus gobernadores, a diferencia de otras épocas. Yo creo que verbalmente, verbalmente. Bueno, en el fondo... Pero no hay esa relación, digamos, orgánica que existe cuando está... Me remito a los resultados. Bueno, votaron unánimemente lo que los gobernadores querían. No, los gobernadores por lo menos los que se reunieron con Gobernación antes, estaban a favor del modelo original del presidente. Claro, lo dijeron con toda claridad. Vamos con ese modelo. Estaban a favor de la Guardia Nacional. Claro, Guardia Nacional bajo el mando militar que venía el modelo original planteado. Eso fue lo que dijeron cuando se reunieron con Olga Sánchez Cordero. Sánchez Cordero, sí. Ahora, finalmente, a donde yo quiero llegar es que se alinearon tanto gobernadores como senadores y votaron en el mismo sentido. Bueno, sí, pero creo que ahí un poco la voz cantante lo llevó el grupo parlamentario por 2 razones, Pancho. Una, porque ellos lo que estaban jugándose ahí no era la relación con los gobiernos estatales. Lo que ellos estaban jugándose era su participación en el Comité Político Nacional y en la definición de la dirigencia que van a tener que tomar pronto. Porque ninguno de ellos depende de su carrera política de lo que el gobernador Pancho de sus entidades ponga. Perdón. No, lo que yo te quería decir es que obviamente cada quien estaba jugando sus cartas. José Río quería decir, bueno, yo aquí estoy también, ¿no? O sea, los soy un florero. No estamos aquí de floreros los senadores, ni obedecemos a las... Pues nomás faltaba que eso dijeran, Pepe. Bueno, otras veces no han tenido empacho, perdón. No. Pancho, en otras ocasiones no ha habido empacho cuando hay una relación orgánica que baja una línea. Que es florero de un gobernador, Jamás. Pero bueno. Bueno, a ver, Pancho, lo vimos en la Cámara de Diputados con Mario Delgado. Al día siguiente todavía decía, a mí lo que me gusta es el... Mario Delgado es otra cosa. También. Es todavía ayer Mario platicamos esa parte. Pero a ver, siguiendo con esa línea, Pancho. Yo con la línea, yo creo que al final, tanto los gobernadores como los senadores tenían ya una idea muy clara desde 2 días antes de cómo venía el dictamen. En la mesa de negociaciones estaba aceptado ya todo.
desde hace 2 días antes de que fuera votado. Sí. Faltaba... Aterrizarlo. Faltaba una cosa muy importante, el visto bueno de Andrés Manuel López Obrador. Se logró. Ok, pero a ver, para ponerlo Y como te lo estoy diciendo, no con una guardia de mando militar, ni con como estaba Como 2 venía días antes, originalmente. no. Ya con los cambios. con los cambios. Ok. Incluso se sabía 2 días antes que el PAN había muchas posibilidades de que se sumara. Ok, déjame ponerlo nada más en estos términos. A lo mejor ahí coincidimos. A ver, frente a la posibilidad de que por segunda vez, porque hay que recordar que parte de la Guardia Nacional se origina en el bateo que hubo de la Ley de Seguridad Interior. Si por segunda vez se la bateaban, la situación respecto de las políticas de seguridad y el plan estratégico del gobierno se iba a ver altamente resentido. Y venían de haber no podido sacar prácticamente ninguna reforma constitucional, en un contexto en el que el PRI no había dado su voto para aprobar la minuta. Es decir, el PRI estaba jugando un papel central para detener, luego fue en bloque, pero ellos estaban en el centro, para detener la minuta original que recibieron de la Cámara de Diputados, sí. Es que el Por PRI eso se modificó. en la Cámara vota a Claudia favor. Ruiz Massieu llegó a Así declarar es. En el Senado no. si vamos a la Así es. votación con la iniciativa original, no va a vamos. pasar. Nosotros no nos Así subimos. es. Dijeron, o hay cambios o no pasa. ¿Y dónde está el Así de descubrimiento? claro. No pasó como Claro, se hicieron los Por ajustes. eso hubo un cambio del PRI de la Cámara de Diputados hace un mes al PRI Vamos del con Senado. Rodrigo. Rodrigo, también tu visión. Sí, Rodrigo, no Adelante. ni abierto la boca. No, No, pues estoy aprendiendo. Además viene de luto. Evidentemente de ustedes que han estado Viene de luto por Pemex. en el centro de la discusión. No, lo único que mi reflexión va en el sentido de, sí, sin duda se trata de, en el ajedrez político hubo uno de esos extraños momentos en la política mexicana en donde todos ceden, no es suma cero, no pierde aparentemente nadie. Ahora, la gran pregunta que se va formulando más allá de toda la operación política es, ¿esto dará resultados? Porque veo que hay una Gran caducidad de este éxito de la partida política en un torneo más grande del ajedrez en función de si en 2 o 3 años esto no funciona, porque estamos en una situación formidable de inseguridad en México. Pues toda esta construcción del consenso Bueno, se va a el mes de sacudir enero brevemente. fue devastador en materia de Definitivamente, violencia. pero ¿no? yo creo que hay un antes y un después. Aquí también políticamente hay un hecho muy importante. O sea, el G4, los 4 se dieron cuenta que pueden avanzar, hacer avanzar sus propuestas si van juntos. Claro. Sí, Esto eso es un antes y un después. Sí. Es decir, haber logrado la unanimidad, yo creo que nadie se hubiera atrevido A pronosticarlo. A pronosticarlo. No, sí. O le hubieran dicho que estaba completamente loco. Y el sector empresarial, Eso, tú porque tienes esa parte muy clara de qué pasó, porque en la semana también se instala el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, y el presidente venía de una reunión muy importante con el sector empresarial, donde prácticamente resucita políticamente a Alfonso Romo. Estarán de acuerdo, ¿no? Sí. La figura de Poncho Romo empieza otra vez como a emerger después de las desavenencias que habían ocurrido desde el año pasado, ¿no? Y sí, había mucha lejanía ya con Alfonso Romo, había perdido mucha interlocución con el sector privado. Queda demostrado y patente, digamos, su viabilidad desde una óptica de operación política con el tema del Consejo de Petróleos Mexicanos, que finalmente es rechazado. El presidente lo reconoce, respondiendo también a las presiones políticas, pero sobre todo un papel muy central de Poncho Romo. Y diría que en el tema de seguridad, la voz más visible la habíamos visto de Gustavo de Hoyos, que ha tomado Coparmex, esa ¿no? estafeta Demasiado. desde el sector privado, en un consejo coordinador empresarial que más bien Juan Pablo Castañón pues ya está por entregar la estafeta, la próxima semana ocurre, Carlos Salazar, el nuevo presidente del CCE, que viene más bien muy conciliador, y que el sector privado no había entrado de fondo, pero claramente es una de las preocupaciones. La primera preocupación que tiene el sector privado hoy tiene que ver en materia de seguridad, porque si uno va a la carretera México-Veracruz, pues ya el nivel de incidencias, ya se nos olvidó los trenes descarrilados del final de la última administración, más los bloqueos y el vacío laboral en Matamoros, más los bloqueos en Lázaro Cárdenas. Sí que hay mucho interés del sector privado, pero me diría que se ha mostrado circunspecto en función de pronunciarse de manera más visible, salvo la excepción de Gustavo de Hoyos, que quedó totalmente igual que el resto, muy complacido con lo que emergió de la ley de... Ahora, ahí hay Vamos a ir a una pausa, dame unos minutos, Pepe. Vamos a regresar. La discusión
discusión está muy intensa, es muy interesante porque es un tema que a todos nos pega directamente. Volvemos. Ya estamos de vuelta. Uno de los ingredientes que no hay que dejar de lado es el asunto de la temporalidad de la presencia de los soldados y marinos en tareas de seguridad pública. Yo preguntaría, Pancho, ahora sí los mexicanos podemos decir, ¿hay confianza de que veamos ir disminuyendo paulatinamente los niveles de criminalidad, de violencia y pacificar al país, que el presidente lo ha insistido mucho? ¿Ese es el objetivo principal? Sí, y yo creo que no es suficiente nada más tener la Guardia Civil. Tendrían que completarse con otro tipo de medidas, incluso todas estas de bienestar que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, pero otras también sumadas digamos, al arsenal de leyes que tiene, que están esperando por ahí. El artículo 19, que a mí me hace mucho ruido, las modificaciones al artículo 19, donde se amplía el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, hablaba hace un par de días con el director del CIDE, Sergio López Ayón, y él me decía, es que esta ley puede dar lugar a un sinnúmero de arbitrariedades. Y delito electoral, me dice. ¿Qué es un delito electoral? Imagínate que traes una credencial falsa o una credencial que no es tuya. Apócrifa. Puedes ir a dar al bote por traer una credencial con estas nuevas, con estas modificaciones, pero ese es harina de otro costal, de otra ley que también está en curso y que todavía está por verse si sale. Cómo va a salir, ¿no? Bueno, no, ya salió, ya se fue a los congresos locales. Son reformas constitucionales y que necesitan la aprobación de 17, ¿no? De la mitad más uno de los congresos locales. Pero vuelvo al tema de la temporalidad. Por fin, por lo menos en el papel, tenemos una fecha para que el Ejército y la Marina regresen a los cuarteles y se ocupen de las tareas que originalmente les corresponden, con el ingrediente que se empató la realidad con la ley. Hace 12 años están en la calle haciendo labores de seguridad pública por fuera de la ley. Yo sí creo que era muy importante que se les diera el marco jurídico para sus acciones, para que ellos se sientan, si bien es cierto que por ahí hay rumores de que los militares no están muy contentos con lo que salió ayer en el Senado, yo creo que tienen también que celebrar, sabiendo que están amparados por las leyes. Hay un marco, y que en 5 años regresan a sus cuarteles. Cualquier elemento del Ejército o la Marina que se quiera incorporar a la a la Guardia Nacional tendrá que pedir licencia, separarse del Ejército, no darse de baja, porque uno de los últimos temas que causó jaloneo fue eso, causaría baja del Ejército. Pero si causas baja del Ejército ya pierdes no puedes regresar, ¿no? Claro. Y pierdes todos tus saberes, tus antigüedad, todos tus prestaciones. Entonces se modificó a que nada más pida licencia. Es una especie de licencia que, y aquí vemos a la confusión que ha habido el día de hoy, porque dice Andrés Manuel López Obrador que puede ser un civil o un militar retirado o en activo. Si es militar en activo, va a tener que separarse temporalmente con licencia, claro. Por eso puede. Del Ejército o la Marina para ocupar la comandancia, digamos, de la Guardia Nacional, pero tendrá que oficialmente estar fuera de las Fuerzas Armadas, aunque conserva durante su encargo. Cuando regrese, es como si no hubiera regresa salido. Con prestaciones, con antigüedad, con todo. O sea, voy a usar el término que a mí me dijo Vanessa Rubio, la senadora, están prestados.
Correcto. Exacto. Están prestados. Exacto. Sí. Ivonne, Yo no soy experta en todo el diseño jurídico, ¿no? En leyes, pero yo veo en este ordenamiento varias cosas significativas. Por un lado, respetan lo que personas como Sergio López Ayllón, Denise Dresser, el propio Ombudsman Nacional, habían planteado en Parlamento Abierto que esta policía, esta Guardia Nacional o Policía Militar, derivada de militares, debía respetar las convenciones, los convenios internacionales, y en tanto el uso de la fuerza tenía que tener temporalidad. Entonces es muy gratificante ver que se resuelve en ese transitorio el darle certeza jurídica a la operación militar en asuntos de seguridad pública, darle al presidente el transitorio que pedía, pero estableciendo el respeto a esos convenios. Pero hay otra parte que también tiene, de contraparte de este transitorio, que a mí me parece, la verdad, un acierto. No sé quién fue ahí el genio, sé que lo puso Morena y la oposición no quería firmar, incluso pararse, pero le van a cobrar a los estados la presencia de la Guardia. Los gobernadores van a tener que pagar, no van a ser los gobernadores de Calderón o de Peña que se lavaban las manos, vengan a ayudarme, Exacto. la Marina, el Y yo me Ejército, tiro a la y yo hamaca. sigo Sí, porque sí, con sí. eso de que es federal el asunto. Los gobiernos estatales van a tener que pagar la presencia de la Guardia, y mientras más pronto depures tus cuerpos policíacos, más dinero vas a tener y menos vas a pagar la Guardia. Es decir, es un instrumento jurídico esta reforma que le da incentivos a los gobiernos estatales para que se pongan las pilas y cumplan. La verdad, me parece que esto va contra algo que había definido el propio PAN en la legislatura pasada, y es que los gobernadores se echaban a la hamaca cuando tenían la presencia militar que el presidente de la República disponía y desgastaba y pagaba los costos de los platos rotos. Con el delito que eran delitos federales. Delitos federales, Pepe. exacto. Así es, exacto. ¿no? Yo creo que desde luego es muy importante esta certidumbre del tema de la temporalidad, pero si lo extendemos, parece que la situación se ha dado un vuelco. Veníamos de un punto en el que el presidente había empeñado su voluntad en un proyecto que él estaba echando adelante, que él empujaba. Sus palabras eran claras. Las Fuerzas Armadas son decisivas, dijo el Día del Ejército, para serenar al país. Defendió personalmente, frente a muchas críticas, comenzando por las organizaciones civiles que has señalado, Ivonne. Y el vuelco es que ahora, en efecto, tienes un acuerdo histórico, un consenso que no se había producido en años en el país, que implica una corresponsabilidad de los actores que antes no existían. Exacto. El presidente estaba solo, Solito, empujando pagando. el proyecto. Hoy tiene la participación, la inclusión de casi todas las fuerzas, bueno, no de casi todas, de todas las fuerzas políticas que votaron este proyecto. Y que Y se... de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, nadie se puede además, llamar a sorprendido diciendo yo no estuve de acuerdo, ya ven, se los dije. No, ahorita es un consenso, pues, y esa es la ventaja de tener un consenso. Debe haber Bueno, Sí, escondidos por ahí, pues sí, muchos gente que no les gustó. Exacto. ¿Sí? Pero bueno. Pero hay una ola de soporte, ¿no? A eso te Totalmente. refieres, Pepe. Hay unas, por supuesto, es que cambia totalmente, digamos, las condiciones para la implementación de un proyecto de esta naturaleza. No es lo mismo solo hacerlo desde la voluntad presidencial, desde el Ejecutivo, que habiendo sectores sociales. involucrado a las fuerzas políticas del país, representantes, digamos, del Estado. Acaba siendo un proyecto mucho más parecido a lo que hemos estado hablando durante tanto tiempo en el país, de un proyecto de Estado, que se va a traducir, y ahí coincido, Ivonne, en uno de los primeros desafíos sustantivos, y es, en efecto, lograr que el peso de este consenso se traduzca en una verdadera presión para reformar policías estatales y municipales
que en muchos de los casos, y eso fue parte de la argumentación para la creación de la Guardia, estaban absolutamente desbordados y penetrados por el crimen. Claro. Van a ser capaces, tienen 180 días, por ejemplo. Así es, para- 6 meses después de la para- promulgación del decreto. Así es, para presentar un proyecto y saber una calendarización de en cuánto y cómo van a renovar a sus Rodrigo. policías. Ahora, yo sigo teniendo la misma duda en función de, me parece un gran elemento el que dice Ivonne en términos de construir una estrategia que sea sostenida, porque la gran falla durante los más de 10 años ha sido la incapacidad de lograr dinamizar a los gobiernos estatales, que ahí está la clave, porque no va a haber dinero ni elementos que alcancen. Pero la gran duda que se asoma desde la óptica donde lo veo es la estrategia de pacificación y de congraciarse o tener algún tipo no de choque frontal con los grandes grupos del crimen organizado, el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, etcétera. ¿Dará resultado o hasta cuándo va a aguantar en función de que tengas los primeros choques? Porque hemos visto un ejército que a pesar de que tenga un marco jurídico definido, la realidad en el teatro de operaciones, para utilizar términos militares, Totalmente. puede marcar respuestas distintas y es ahí en donde me entra la duda y la capacidad también de que los recursos son limitados, ¿no? Uno le puede exigir a los gobernadores que hagan lo que Grandes puedan, cosas. pero al final se requerirían de policías estatales que tengan sueldos que no tienen correspondencia ni cercana con la realidad actual de lo que hoy tienen y eso requerirá mucho dinero de por medio. Me genera cierto escepticismo en función de la otra gran estrategia que tendríamos que escuchar, que es cómo enfrentar el problema del crimen organizado en función de pacificar, enfrentar, y no lo veo muy claro. Sí, en las últimas horas, el viernes, por ejemplo, Exacto. tuvimos problemas serios en Guadalajara, ejecuciones en las últimas 24 horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Veracruz amaneció el viernes con un municipio, San Juan Evangelista, con enfrentamientos de grupos armados con militares y elementos La estatales. ejecución brutal. La de esta ejecución empresaria en que fue Morelos. decapitada. Ah, bueno, sí, Coatzacoalcos. y el tema del crimen en Morelos, que tiene pues un ingrediente ahí de liderazgos. De protesta social, claro. de liderazgo social, exactamente. Los ejecutados en Guanajuato. Sí, Quisiera o sea, hacer la un realidad apunte. es devastadora, ¿no? Devastadora, y hay un apunte que muy sustantivo con respecto a lo que dice Rodrigo Pacheco. Yo creo que es muy cierto lo que él señala y ojo, la Guardia Nacional, derivada de una reforma constitucional que involucra a todos los actores, es solo una pieza del rompecabezas que no terminamos de tener claro. Yo creo que sí hay que decirlo, sobre todo porque esta semana que concluye también incluye reiteradas declaraciones presidenciales que a mí me ponen un signo de admiración y de interrogación, por decirlo menos, con respecto al tratamiento de los capos y de las cabecillas de grupos La criminales. La carta que con tranquilidad, dice el presidente de la República, recibe de la familia de Joaquín El Chapo Guzmán. Es decir, qué bueno que él tiene, eso es lo que intuimos y lo que se lee un poco en la estrategia de seguridad nacional, una idea de punto final, perdón y olvido, amnistía, con respecto a los narcotraficantes y en el caso concreto del Chapo decir yo no voy a hacer leña del árbol caído e incluso quizá tiene suerte el Chapo y hasta le vuelven a hacer juicio y igual camina la narrativa de que lo regresan de Estados Unidos para México. No sabemos cómo va a actuar Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, y el presidente con respecto a eso, y a mí hay una parte que sí me molesta mucho, me entristece, no soy de la idea de extermínenlos porque no funcionó. Claro. El ir contra las cabecillas, ya sabemos, porque la hidra tiene muchas cabezas. Exacto. Pero lo que me duele es que sí sea muy suave y generoso, incluso cristiano, el señor presidente con los narcos, ya encarcelados, tiene razón, no se puede hacer leña del árbol caído, y sea tan duro con los actores políticos o por lo menos con los organismos Lo de autónomos. Guillermo García Alcocer Sí. es el Pero todos los países han tenido, o los países que han tenido este problema, Colombia se me viene a la mente, han tratado de incorporar incluso a Claro. grupos de guerrilla o a grupos criminales a la vida institucional de esos países. ¿No estaremos en las puertas de ver algo así en México? Claro, guardadas sus proporciones, sí, ¿no, sí, sí. Pepe? Pues mira, la verdad es que me parece que el problema más grueso, si lo vemos en términos de la comisión del delito en el país, desafortunadamente, no son, digamos, solamente los que pudieran ser
o estar en lugares localizados como el narco o los cárteles o este tipo de delitos. No, el grueso de los delitos que están cometiendo en el país son del orden común. Tenemos un problema mucho más grave, yo creo que de desbordamiento de la violencia, de ruptura del tejido social, que te lleva a que dentro de las propias comunidades, lo vimos en el caso del Huachicol, no eran unos cárteles ni unas necesariamente superorganizaciones, ¿no? En este caso, aunque los hay, por supuesto, que compran, venden, sacan y extraen. No, hay un problema mucho más grave que es de el tejido social, digamos, de falta de respeto a la legalidad. Sí, de impunidad. Mucho más, es que esa es la otra parte. Y esa es la que justamente también preocupa. Sí podemos llegar a tener una guardia que, hasta donde yo entiendo, también ahí coincido con Rodrigo, su cometido es el delito. Es meterse a los delitos, a lo del delito común, a combatir el homicidio, ¿no? Con tasas que, por ejemplo, en el Distrito Federal alcanzan niveles dramáticos, por ejemplo, en los primeros 2 meses de este año, secuestros. Ese es el cometido de la Guardia, pero no va a poder funcionar, evidentemente, por sí sola, porque junto con la persecución, pues vas a necesitar un aparato de justicia que juzgue, investigue y puede en su caso sancionar. Y ahí es donde también preocupa, porque temas, por ejemplo, la reforma penal, pues la tenemos en el olvido. ¿Dónde quedó la reforma penal? Tenemos una política de ampliación de delitos graves para sancionar conductas como el huachicol o los delitos electorales, que lo más probable es que te hagan tener más gente en las cárceles, efectivamente, pero no necesariamente reducir la impunidad de la violencia y la inseguridad en las calles. Y una gran ausencia, recordando el episodio del huachicoleo, es que lo que nunca observé es cómo evitar que se repitieran errores del pasado cuando en la administración de Felipe Calderón se rompía un grupo como los Zetas, y en la búsqueda de rentas, porque estamos hablando de un interés de $3,000 millones anuales, dicho por el propio presidente, pues van a buscar expandir su actividad económica, es decir, seguir manteniendo las redes que permiten el sostenimiento para poder repartir dinero entre todas las capas de la estructura de organización, también de las policías, etcétera, y nunca observé una estrategia para atender la parte del huachicol sin huachicol, es decir, ¿qué va a pasar con estos grupos que tienen hoy ingresos de $3,000 millones anuales cuando no los tengan? Evidentemente se van a dedicar a otra cosa, como ocurrió con muchos grupos del crimen organizado, que les decían, pues secuestra o haz lo que sea y de ahí obtén tu... Pero el discurso presidencial va en esa línea, es decir, reinsertarlos a la vida institucional del país. Al menos eso es lo que yo entiendo del discurso del presidente. Ahora todos vamos a ser buenos, dice. Y es bueno el discurso. Déjame hacer una acotación a propósito del discurso de enero. Este mes de enero que acaba de pasar es el mes más violento que hemos tenido en términos de homicidios dolosos desde que tenemos estadísticas sobre asesinatos. Es decir, esto me refleja que no basta discursos morales, no basta buena intención, no basta decir no vamos a reprimir al pueblo. Los 8 puntos que puso él en su programa de seguridad, pues parece que no dan color, pues, ¿no? Y en lugar de tener una reducción de la violencia, que digo que es ahorita el tema, uno de los temas más álgidos. Sí, la economía y la violencia creo que son 2 de los talones de Aquiles de este gobierno, ¿sí? No creo que eso baste para que la criminalidad baje. Por eso la urgencia, por eso celebrar el hecho de que ya por lo menos se pusieron de acuerdo, porque una de las condiciones que yo creo que es irremediable que esté es caminar juntos, unidos en ese tema que a todos nos involucra y a todos nos interesa. Volver a caminar en la calle con tranquilidad. Vamos a una pausa, regresamos, Rodrigo, y por supuesto, entre líneas, desmenuzando este tema que es verdaderamente importante. Volvemos. Antes de ir a la pausa, nos quedamos en el tema del discurso presidencial.
pues que la realidad muchas veces rebasa las buenas intenciones, lo que decía Pancho Garfias, no nada más es el llamado a respetar la ley, a portarnos bien, a ser éticos, a hablar de los valores que sin duda son importantes, pero eso no basta. Y Rodrigo hablaba del tema de los discursos presidenciales empáticos con la gente que ha sufrido de violencia en este país, que ha sido muchas comunidades en el territorio nacional. Y lo ha hecho desde una óptica social, pero algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que me habla de una alienación de cierto sector de la sociedad es el hecho que ocurrió en Veracruz, en Coatzacoalcos, en donde una madre de 3 es decapitada, humillada a su familia. Que había sido secuestrada. Que había ¿no? sido secuestrada y por no pagar en una semana, porque uno pensaría que el activo más valioso de un grupo del crimen organizado, pues es justamente el secuestrado. Y está en tu interés no decapitarlo. Una semana y la decapitaron a la madre de 3, a una empresaria, y no registré ninguna expresión de empatía del presidente. Y me llamó mucho la atención que hubiese empatía con respecto a la mamá del Chapo. Es decir, debería haber por lo menos una expresión diciendo: sentimos el dolor de la comunidad en Coatzacoalcos y lo vamos a atender. Pero no hubo una expresión y me parece que manda una señal de mucha alienación con un cierto sector de las clases medias que a lo mejor no lo apoyaron. Una buena parte yo pienso que sí, obviamente, ahí están los datos, pero me parece que es delicado que haya coherencia integral en el discurso, porque de otra forma, cuando vengan los hechos inevitables de la inseguridad, porque esto no se va a resolver ni aunque tengamos el mejor marco legal posible, cuando vengan, la sociedad va a decir: no tengo empatía de liderazgo y por lo tanto no veo una solución. Y eso es lo que hoy están viviendo en Coatzacoalcos. Sí. Pancho. Una cosa que a mí me preocupa en todo este tema tan espinoso que estamos discutiendo es la forma como él concibe el uso de la fuerza. Muchas veces repitió en campaña que no iba a enviar a los soldados a reprimir al pueblo ni una sola vez. Decía: los soldados son pueblo uniformado, ¿no? Exactamente. Repite, ¿no? Es decir, y lo ha demostrado no utilizando la fuerza legal, la fuerza legítima que tiene el Estado, en situaciones de conflicto social, como fue el bloqueo durante casi un mes de los rieles en Michoacán, a un costo altísimo. La CONCAMIN dice que se perdieron 24,000 millones de pesos, o sea, casi 1,000 millones de pesos diarios al día. Yo creo que ahí también tendría que haber enmarcado, sí, en el respeto a los tratados internacionales, a los derechos humanos, pero tampoco les puedes amarrar las manos ni a las Fuerzas Armadas ni a los policías que estén participando. Hoy en la mañana en el discurso hubo un hecho muy notorio. Habló de policías municipales y estatales y se le olvidó la Policía Federal. ¿Qué dice el texto de la Policía Federal? Va a desaparecer. Los que son federales pasan automáticamente a la Guardia Nacional. Son 20,000 elementos, tampoco creas que son... No son demasiados. No son muchos. Pues, ¿La ¿no? Guardia cuántos tendrá? 55. Bueno, dijo que iba a reclutar 50,000 jóvenes. Si mal no recuerdas, ¿no? O sea, estamos hablando de menos de la puso mitad. cantidades que no recuerdo, para al final ese exenio tener tantos, ¿no? Pero de ahí también, y me voy a hacer otra vez abogado de... Ellos también se jugaron la vida, los policías federales, ¿no? Y merecerían... Yo sé que hay mucha corrupción, todo lo que puedan reprocharle a los policías federales, pero no todos son iguales. Entonces, como corporación, valdría la pena que se les hiciera un reconocimiento, porque muchos de ellos han caído en combate contra el crimen. Muchos de ellos han muerto en acción en esa ya larguísima batalla de 12 años de guerra declarada al narcotráfico, que oficialmente él ya declaró terminada, ¿no? El presidente ya dijo: ya no hay guerra. No estamos en guerra. Ahí lo que me preocupa, agregando lo que dice Pancho, a mí lo que me preocupa ahí es que repitamos uno de los problemas que me parece que están detrás de los fracasos
en materia de seguridad para detener la violencia y el delito, que es la falta de continuidad institucional de los esfuerzos, no solamente hace 12 años, sino más atrás, en el que cada sexenio, en un problema de político, ha habido, pues, creas la Policía Federal, luego creas la Secretaría de Seguridad Pública, luego la desapareces, luego la integras, luego la regresas. Cada sexenio ha ofrecido alguna fórmula distinta que ha implicado, digamos, discontinuidades institucionales cuando un tema como el de la seguridad pública requiere que sea consolidado en el tiempo, que tenga continuidad, que tenga la fuerza de la construcción, digamos, de hábitos, de rutinas, de buenas prácticas a través del tiempo. Y eso, la falta de continuidad, el inventar cada sexenio, ensayar, no solamente nos ha salido muy caro, sino creo que en buena parte también explica, y lo digo justo porque ahora quien desaparece es la Policía Federal, que antes había sido la estrella durante el gobierno de Calderón. Genaro García Luna. Genaro García Luna. Bueno, el riesgo creo que no solamente ha sido perder muchísimo dinero y recursos, desperdiciados en muchas de estas tentativas sexenales, sino que además el abandono que implica estas discontinuidades institucionales, creo que está detrás de lo que hoy hemos visto Yo veo algo más. de las policías estatales y municipales y la vinculación, en muchos de los casos, con el crimen organizado. Yo veo algo más, y sí me suscribo la preocupación de Garfias y el argumento de Pacheco en el sentido de la alienación de los actores en la poderosa narrativa, retórica, discurso presidencial, que es destinado a una base social muy amplia, muy popular, a la que deliberadamente el gobierno ha decidido hablarle de manera directa. Los medios son incluso despreciados en esta nueva comunicación presidencial. Y en esa lógica infiero que tiene que ver por este hecho de que fue la policía estrella del presidente Calderón y de sus colaboradores, Genaro García Luna incluido, el hecho de que el presidente López Obrador ha incluido a esa institución como en lo deleznable, en lo descalificado. Hemos hablado con varios de los elementos que participaron o que han dirigido la Policía Federal con mucho dolor y con mucho sentimiento de ofensa por el desdén del presidente, pero habría que decirles a ellos, no es nada personal, es una decisión de una retórica deliberada, donde los buenos están de este lado y los malos del otro, y los malos son todo lo que se hizo antes, incluido la oposición. Y por eso yo insisto en que el antes y el después, que sin duda creo que hay con la Guardia Nacional, con todas las modalidades que se lograron el jueves 21, tiene que ver con la visibilidad de esta oposición a la que le va a costar mucho reivindicarse. Hay un afán de los seguidores del presidente, pero es un afán asusado desde Palacio Nacional, de decir no sirve nada. Es más, hay un afán de que te dé vergüenza que tú digas que platicas como periodista con un panista, con un priista. Ay, pero es que esos son priistas. ¿Y? ¿Que no respiren? ¿Que no vivan? ¿Que no hagan política? Representan a 9 millones de votos, los panistas a 13, los de MC a 8. O sea, ¿cuál es el problema? Yo ahí creo que hay que tener mucha decisión desde la oposición, y ahí me parece que fue muy, muy crucial que no los hayan cooptado al modo que hubo en Cámara de Diputados y que hicieran valer su valor. Pancho. Sí. Yo creo que, utilizando tu expresión de que no hay nada personal, pero yo creo que ahí, en estas observaciones que tú haces, hay toda una estrategia de decir, no podemos resolver esto porque miren cómo nos lo dejaron atrás. Sin duda. Entonces, justificando, eso les ayuda a justificar la ineficacia. La ineptocracia le han llamado. La ineptocracia, como le quieras llamar. Recuerdo cuando mataron a estos 6 en Iztapalapa. Le preguntaron oiga, pero es que, pues, oiga, llevamos aquí apenas 2 meses. Nos dejaron esto terrible. No se puede hacer
gran cosa en 2 meses. Me acordé de las palabras de aquel empresario Martí en una reunión con el presidente Calderón. Sí, no pues puede. si no puede, renuncia, ¿no? Es decir, no puedes siempre estar volteando hacia atrás, A lo que te porque dejaron. ese argumento se les va a acabar. Se desgasta, ¿no? O tendrás que siempre bueno, estar no- echando no la hemos- culpa a los demás. Rodrigo, O tendrás que tener una estrategia de polarización para culpar a alguien más. Es decir, se tendrán que ir gestando los nuevos enemigos que quizás no estarán en el Congreso, pero van a estar en algún otro lugar, porque eso será indispensable para un país que no va a poder resolver en meses un problema que se ha gestado en décadas. Ahora, para poner un punto interesante que ahí me genera cierto optimismo, es la primera vez que veo, por una parte mal, pero a la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, combatiendo, al menos en el caso del huachicoleo, desde un punto de vista financiero, porque durante toda la administración de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto, nunca se observó un combate financiero, y si no, Claro. si no atajas la fuente de financiamiento desde el punto de vista del sistema financiero mexicano, no lo vas a resolver. Es la Claro. primera vez que empiezo a ver qué ocurre. También vi lo Ah, de qué la CRE, bueno. ¿no? Pero bueno, pues hay eficacia por lo menos y un ángulo, digamos, de entender que también es un problema financiero, y ahí le doy un punto positivo, digamos, a esto que todavía no se acaba de definir como una gran estrategia de seguridad, pero que por lo menos ahí hay intuiciones correctas en mi Muy opinión. bien. Para ir concluyendo, Bueno, Pepe. pues es que ahí me parece que para agregar al tema que hablaban del discurso, a ver, lo que es peligroso además no solamente es que sea una estrategia para justificar lo que no se esté haciendo, sino creo que ese camino alimenta, digamos, ánimos revanchistas a la hora de querer pedir justicia para explicar o pedir cuentas sobre situaciones que se quieran solo atribuir al pasado. Eso es lo que me parece más grave, el ánimo revanchista que está Sí, no se ha presente. no se ha está eliminado. presente. A pesar de los acuerdos, está esto- presente. Aunque creo que justo en este caso particular, pues una de las cosas que debe de modificar justo es el tener que estar echándole culpa al pasado. Todos están yendo juntos y en ese sentido va a ser difícil que luego pueda haber reclamaciones, ¿no? Como las que hoy estamos viendo, y denuncias incluso muchas veces sin elementos probatorios, a diestra y siniestra, que se enrarecen, ¿no? Enrarecen el Así es. clima político. En conclusión, Pancho, podemos decir que de entrada nació con el pie derecho, por lo menos el esfuerzo político de manera unánime para enfrentar ahora sí en serio al crimen organizado. Pues empezamos con un comentario optimista y lo voy a cerrar con un comentario optimista. No solo porque ya tenemos, digamos, el esquema de lo que será la Guardia Nacional aprobado y en ley. Todavía no, bueno, tiene que ir a la Cámara de Diputados, pero dudo mucho que caigan en la tentación de hacerle, de moverle una coma. Nada. Sí, sino el todo. No nada más es que ya tenemos una guardia y ya se resolvió el tema. Yo veo muy, muy importante el hecho de que demostraron los senadores que es posible llegar a acuerdos, que es posible avanzar, que no siempre es el todo o el nada. Exacto. Y que juntos somos más que vos, diría alguna vez Porfirio Muñoz Ledo. Exacto. Muy bien. Sí, Ivonne, para yo cerrar. también quiero terminar con una nota optimista, porque es optimista, sin duda, lo sucedido. ¿Qué tenemos frente al presidente más poderoso de los últimos años, con una capacidad de arrastrar, incluso dijo, yo voy a someter a la gente con la fuerza de la opinión pública? Tiene esa posibilidad. Existen hombres y mujeres alrededor del presidente que le pueden decir, presidente, no todo depende de su voluntad, de sus deseos, ni del 80% que digan las encuestas a favor de X o Y instrumento. Y eso fue posible gracias a que una oposición hizo sentir que podía ejercer su minoría calificada, pero ejercerla. Y al mismo tiempo es una semana que cerró reivindicando a la defenestrada sociedad civil organizada, porque todo lo que se hizo en mejorar el instrumento de la Guardia Nacional fue gracias a la sociedad organizada. Sin regatearle, porque sería un análisis más completo, el reconocimiento a Morena
en el Muy. Senado. Y No, finalmente, Rodrigo, esto Muy repercute bueno. a nivel económico, sin duda tendrá pues un beneficio, ¿no? Pues no voy a hacer la excepción, me voy también relativamente optimista con digamos la idea de una tarea inacabada, porque la sociedad civil y la oposición tendrán que ayudar a construir el debate también en función de la estrategia que coincidimos aquí, no la estamos viendo y se puede construir. Y ojalá se construya a través del consenso de un presidente que ha mostrado flexibilidad, un presidente que ha mostrado que escucha y una oposición que ha sabido ocupar su lugar. Ojalá que continúe esta dinámica, esta energía, para que se vaya construyendo lo que se requiere y esto dé buenos resultados que estén en el interés de todos. Pues muchas gracias a nuestros Gracias a panelistas. ti. Gracias. Gracias A a usted, todos. muchas gracias en casa. Gracias. Buenas noches. Nos vemos el próximo domingo. Y que gane Pásenla Roma. bien. Que gane Roma.